Tengan un saludo cordial y sean bienvenidos a este video en el que vamos a responder la pregunta ¿qué es filosofía moderna? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder responder esta pregunta es el tema del renacimiento y las revoluciones del conocimiento, el fin de la Edad Media. ¿Qué implicó la parte del renacimiento y estas revoluciones? Pasar de un teocentrismo, donde toda la reflexión filosófica giraba en torno al tema de Dios, los universales, etc., y pasar al antropocentrismo, donde el hombre sea el centro, donde el hombre sea como la base primaria de la pregunta filosófica. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? El conocer, el debate del conocimiento, de logos. Entonces, para este traspaso surgen movimientos o corrientes filosóficas, mejor dicho, denominadas racionalismo y empirismo. Y surgirán filósofos modernos muy reconocidos, como lo son René Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke y Hume, entre otros más grandes, renombrados, como lo son Immanuel Kant y Hegel. Entonces, vamos a tener este panorama, las revoluciones también, como parte de un nuevo paradigma del conocimiento, la geografía, el descubrimiento que la Tierra es redonda, la cosmología, la ontología, entre otras. Así que sigan conectados, que seguimos con más. Qué bueno que sigan aquí. Muy bien, para poder entrar un poco más en la filosofía moderna, tenemos la corriente racionalista. El racionalismo se caracterizó por tener esta peculiaridad de poner a la razón como el principal motor y origen del conocimiento, cosa que será refutada por el empirismo. Pero bien, en el racionalismo lo que podemos descubrir un poco en sus filósofos o exponentes más representativos, que vamos a ver brevemente, lo que son René Descartes, Spinoza y Leibniz, en ese orden. Lo más importante o interesante es descubrir cómo ellos van relacionando la razón en temas muy metafísicos, más allá de la física, más allá de lo experiencial, sino desde la razón y el logos. Descartes nos va a hablar un poco de la verdad como la certeza y nos va planteando las dudas tanto metódica como hiperbólica para poder llegar a esta verdad. Básicamente es dudar de los sentidos, porque estos se engañan. Y Descartes va apuntando un poco a ir como a esta verdad y certeza a través de la duda. Habla del infinito y de esta causa que es Dios, y de lo finito como la voluntad que nosotros los seres humanos podemos tener. Spinoza va a ser un crítico de esta filosofía cartesiana, sin embargo, habla desde la ética en su Magnus Opus, y habla de la libertad de filosofar que viene del propio Dios. Así también tenemos a Leibniz, que va a hablar de las mónadas como unidades de acción, como decir el átomo o la célula en la vida científica. Y así como va a hablar de las sustancias como el predicado que se puede hablar de un sujeto. Así que estos son los tres filósofos modernos más que todo racionalistas, o más bien de la corriente racionalista. Ahora vamos a ver un poco sobre los empiristas. Nos quedaba pendiente el empirismo, ¿no? Muy bien. En el empirismo, como corriente entendida como corriente filosófica, vamos a tener presente que la experiencia es la esencia del conocimiento. Para los filósofos empiristas en la modernidad, la experiencia era clave, porque sin ella era imposible hacer filosofía, o más bien solo por la razón no era el medio para llegar al conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los filósofos empiristas que más van a resaltar en esta corriente? Lo son Thomas Hobbes, John Locke y David Hume. Lo que más podemos rescatar de cada uno es, en Hobbes él nos habla bastante de las categorías del mundo corpóreo. Él habla del nominalismo como los conceptos que son solamente simples nombres. Las ideas es lo clave y estas van a tener el valor que nosotros le damos. Hobbes se iba mucho por esta línea. Ahora bien, John Locke es el que nos habla un poco más de la tabula rasa. La tabula rasa es como decir una hoja en blanco que no tiene nada y que es a raíz de la experiencia que va adquiriendo este conocimiento. No existen las ideas innatas y vamos a entrar en este dilema de los sentidos, la relación y las ideas simples. David Hume va a ser un poco más radical en el empirismo. Va a hablar de que la metafísica nunca fue una ciencia como tal
y propone las impresiones como percepciones y las ideas van a ser el contenido de estas impresiones. Luego Hume hablará un poco más allá de la cuestión cognitiva, mental, cerebral y va a asociar las impresiones del mundo con lo que nosotros podemos trabajar en el cerebro. A esto él le va a llamar la asociación, verdad de razón y de hecho, complementadas. Va a dar un poco paso a la cuestión sintética que veremos después. Así que no te vayas. Bien, les comento que la filosofía moderna no sería nada o estaría incompleta si Immanuel Kant no hubiera puesto la síntesis entre las corrientes racionalista y empirista. A Immanuel Kant, que se caracterizó por ser un profesor tranquilo, que en sus clases él ofrecía lo que era los pocos extractos de filosofía, a pesar de todo eso, él es reconocido ahora actualmente por su imperativo categórico. Esas maneras de obrar a modo de que tu obrar sea el bien de la humanidad, ver a la persona como el fin y no como un medio. Bajo esta premisa podemos también entender el por qué la síntesis entre racionalismo y empirismo, porque Kant estableció los juicios tanto analíticos como sintéticos. Los analíticos son los juicios a priori y los sintéticos son los juicios a posteriori. Los a priori son como esta cuestión innata, podría decirse, y lo a posteriori es después de. Antes de y después de qué? De la experiencia. Va a poner este panorama Kant. ¿Y bajo qué premisa él habla de la metafísica? Que es un tema muy como crucial, ¿no? Su metafísica es lógico-trascendental. Va buscando desde la experiencia ir más allá. Y sus 3 pasos metafísicos como para dar soporte son la percepción sensible, que es algo estético, por decirlo así, la visión, lo que tú estás viendo en este momento en el video. El pensar conceptual, que estoy yo pensando a raíz de lo que estoy viendo, que es ya algo más analítico, ¿no? Y la actividad de la razón, que es la dialéctica, ese diálogo que yo puedo tener o que yo tengo a raíz de lo que veo y de lo que analizo. Entonces Kant va a ser reconocido por esta temática como un filósofo sintético, por decirlo así. Pero poco después van a venir otros filósofos como Fichte, que influenciados por la filosofía kantiana van a plantear el yo y el no yo. Luego de Fichte y de otros filósofos tenemos al más temido de todos, que estamos por descubrirlo. Ahora viene el filósofo oscuro. No son bromas. El filósofo oscuro no es Hegel. El filósofo oscuro va a ser Heráclito. Pero bien, esa es una broma nomás. Con Hegel, ¿qué pasa? Hegel muchas veces es a veces incomprendido. Hegel en su sistema va a hablar un poco de la lógica, de la filosofía de la naturaleza y de la filosofía del espíritu. Y sobre todo va a ser también conocido por las lecciones de la filosofía de la historia, o mejor dicho, las lecciones de la historia de la filosofía. ¿Por qué? Hegel va a concebir la filosofía como un proceso histórico y lo que nosotros podemos filosofar o reflexionar o lo que nosotros somos actualmente es producto de esa historia. Hegel va a entrar un poco más en la dialéctica que abarca la realidad. Él habla de 3 lados lógicos muy claves, lo abstracto, lo dialéctico y lo especulativo. Hegel va a hablar mucho también del mundo y del espíritu del mundo. El espíritu para Hegel es acción y el espíritu va a ser concebido en esta dinámica de acción como la cultura, las formas de vida. El espíritu del mundo es eso, es todo este conglomerado de cosas que van estableciendo como el panorama o la cuestión meramente filosófica dentro de la historia, dentro de la filosofía de la naturaleza, etc. Van a haber filósofos que van a retomar esta filosofía como Schelling, que va a hablar de la dualidad de naturaleza y espíritu, abarcándolo en una palabra, la identidad. Ahora bien, ¿qué es la filosofía moderna? La filosofía moderna es todo este proceso histórico, podría yo tomarlo desde Hegel, ¿no? Donde a raíz de diferentes espíritus que actuaron dentro de la razón y de la experiencia, se pudo llegar a algo concreto. Ambas se complementan y podemos a través de ellas llegar a abarcar, como Hegel, desde la filosofía, la realidad. No te quedes, aún quiero darte mi reflexión filosófica.
sobre este curso, sobre esta etapa de la filosofía. ¿Por qué vine aquí a grabar mi experiencia final? Cuando yo entré a estudiar filosofía, yo entré porque primero alguien me llamó y está aquí. Pero, ¿por qué los he traído acá? Porque a raíz de todo este proceso, tomando a Hegel, ¿no?, de la historia de la filosofía, yo puedo hablar de la historia de mi filosofía. Mi filosofía que me lleva a la búsqueda de la verdad. Jesús de Nazaret en algún momento dijo que Él era la verdad, y nos podríamos quedar con eso. Pero cuando Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad?, Jesús se quedó calladito. Ahora, ¿por qué les traigo a esto a colación? La filo moderna me ayudó a comprender que la filosofía en general no era para casarse con un filósofo, porque en la filo moderna es donde más vi este proceso de devenir de la filosofía. Lo vi en la antigua, claramente con lo que son los presocráticos, pero fue hasta este curso en la filosofía moderna que comprendí este proceso histórico del pensar y del razonar. Por lo que los antiguos primero vieron la experiencia para poder pensar, vienen los modernos y se van a lo más abstracto, que es la cuestión de la razón, y luego bajan a la experiencia. Entonces me parece que mi experiencia con el curso va a ayudar un poco a que todo lo que bíblicamente, celestialmente, canónicamente yo puedo pensar o leer, bajar eso un poquito y sintetizarlo con la realidad de la historia, con la realidad de mi gente, del pueblo guatemalteco en concreto, en este momento de mi vida, y con mi propia experiencia, ¿no?, mi vida comunitaria, mi vida pastoral. Y yo creo que esa es mi experiencia con el curso. Bajar un poco, asimilando, ¿no?, así como los modernos bajaron de la razón a la experiencia y lo concretizaron, así yo, bajar un poco todo esto celestial, contrastarlo con la realidad y hacer un eco en la sociedad. Esa es mi experiencia, muchas gracias, espero que les haya gustado el video.